Ahora sí, continuamos porque se cortó el videito anterior. Entonces, como les decía, la reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de poder dejar descendencia. Y esto le va a permitir que la especie perdure en el tiempo y no se extinga. Ustedes imagínense si hoy en día todas las personas que viven en este mundo decidieran no tener hijos, que no quieren descendencia. ¿Qué pasaría? Cuando esas personas mueran, se extingue la especie humana. Listo, no hay más humanos sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, por eso es importante la función de reproducción. Le permite al ser vivo que intervenga para que su especie perdure en el tiempo. Ahora, todos los seres vivos no se reproducen de la misma forma, ¿sí? Existen muchas particularidades de acuerdo a la especie de ser vivo la forma de reproducción, pero a grandes rasgos las podemos clasificar en dos grupos diferentes, ¿sí? La reproducción sexual y la reproducción asexual. Cuando hablamos de reproducción sexual, nos referimos exclusivamente a que es necesario la intervención de células sexuales. A estas células sexuales las vamos a llamar gametos, ¿sí? Todos los que estuvieron conmigo el año pasado en primero trabajamos un poquito ya con el tema de reproducción, hicimos una introducción, así que supongo que algo se acordarán, ¿sí? Y los que no estuvieron conmigo en primero, igual supongo que lo han visto con la profe. De todas formas, si no lo vieron, no importa porque vuelvo a empezar de cero el tema, ¿sí? Entonces, la reproducción sexual es aquella en donde necesariamente intervienen células sexuales, gametos, ¿sí? Estos gametos, si los traducimos a nosotros, a las personas, el gameto femenino sería el óvulo y el gameto masculino sería el espermatozoide, ¿sí? Que una reproducción sea sexual no significa que sí o sí debe haber contacto sexual entre los progenitores intervinientes, ¿sí? Lo que sí significa es que deben sí o sí existir estas dos células sexuales. En la mayoría de los casos, para que existan estas dos células sexuales, deben existir dos progenitores, un macho y una hembra. Y digo en la mayoría de los casos porque hay algunos seres vivos que tienen la capacidad de producir por sí mismos las dos células sexuales, femenina y masculina. En ese caso no se necesitan dos progenitores, sino uno solo, ya que él mismo produce ambos gametos, ¿sí? En su mayoría necesita de dos, pero no en todos los casos, ¿está bien? Y la reproducción asexual, por el contrario, es aquella reproducción en donde no interviene ningún tipo de célula sexual, ¿sí? Esta reproducción se lleva a cabo a partir de un solo progenitor. El progenitor que desea tener descendencia va a ser capaz por sí mismo de originar a su descendencia. Hay diferencias entre estas dos reproducciones. La primera, obviamente, que en la sexual necesitamos gametos y en la asexual no. En la sexual puede llegar a requerir dos progenitores en la mayoría de los casos y en la asexual solo uno, ¿sí? Otras diferencias es que la reproducción sexual, como generalmente necesita de dos progenitores, en la mayoría de los casos, va a requerir de un tiempo, ¿sí? Para que esos dos progenitores se conozcan, para que haya un periodo de cortejo, ¿sí? De búsqueda, de apareamiento, ¿sí? Cuando se unen para intercambiar estas células sexuales. Y una vez que ocurrió, digamos, la reproducción, generalmente va a necesitar un tiempo en el que luego de la fecundación el nuevo ser vivo se vaya formando, ¿sí? A ese tiempo se lo llama desarrollo embrionario. En cambio, en la reproducción asexual no hay desarrollo embrionario, ¿sí? Porque la formación del nuevo ser vivo es casi inmediata, ¿sí? En la reproducción sexual va a haber fecundación y en la asexual no, ¿sí? ¿Qué es la fecundación? La fecundación es cuando las células sexuales se unen. El espermatozoide y el óvulo se juntan, se intercambian material genético y forman al nuevo ser vivo. En la reproducción asexual, como no participan células sexuales, tampoco va a haber fecundación. Sí, estoy media difónica, por eso hablo así, discúlpenme. Entonces,
va a haber fecundación en la reproducción sexual, en la sexual no, porque obviamente no hay células, ¿sí? Como no hay fecundación, tampoco hay desarrollo embrionario en la reproducción asexual. ¿Está bien? Que es, como les dije antes, el periodo en el que se va a ir desarrollando el nuevo ser vivo que se forma. Entonces, estas son algunas de las diferencias, ¿sí? La reproducción sexual es más lenta, por esto que yo les iba contando, ¿no? Que los dos progenitores que van a intervenir van a tener que llevar un tiempo de cortejo, de apareamiento, después la fecundación, después el desarrollo embrionario, todo esto lleva tiempo. En cambio, la reproducción sexual, la reproducción asexual va a ser más rápida, ¿sí? Porque al intervenir un solo progenitor, por sí mismo origina la descendencia y ya está, ¿sí? Otra diferencia es que la reproducción sexual es más compleja, ¿sí? Porque requiere de otro procedimiento, en cambio la reproducción asexual es más sencilla. Y por último, otra diferencia que les puedo decir es que la reproducción sexual, como en su mayoría de los casos intervienen dos progenitores diferentes, cuando se origina el nuevo ser vivo en el momento de la fecundación, cada uno de estos progenitores va a intercambiar con la célula sexual del otro progenitor su ADN, ¿sí? Es decir, que su descendencia va a poder tener características de uno o del otro, como nos pasa a nosotros. Uno puede ser más parecido a su mamá y menos parecido a su papá, y quizás su hermano es muy parecido a su papá y a su mamá no, ¿sí? Una familia que tiene muchos hijos, esos hijos no son idénticos todos entre sí, a menos que sean gemelos, no son idénticos, ¿sí? Cada uno tomó de mamá o de papá una característica diferente, y eso los hace justamente que sean diferentes entre sí. Hay variabilidad genética, así se le dice, ¿sí? La reproducción sexual permite eso, de que haya variedad de genes entre la descendencia, haya variabilidad genética. En cambio, en la reproducción asexual esto no sucede porque interviene solo un progenitor, por lo tanto no hay intercambios de otros genes diferentes a eso, ¿sí? Y toda la descendencia va a ser igualita a ese único progenitor, como si fuesen todas clonaciones de sí mismo, ¿sí? Y esto no permite que haya variabilidad genética, y también va a tener como desventaja de que si ese único progenitor tenía una enfermedad genética, sí o sí su descendencia la va a heredar, porque no tienen otros genes a los cuales poder salir parecidos o heredar las características, sino que dependen solamente de ese único progenitor, ¿sí? Bueno, dejo de hablar, les dejo esto por ahora y vamos a trabajar un poquito con este tema. Cualquier cosita me consultan. Un besito. Chau, chau.